Bueno, pues buenas tardes, familias de Pinar del Bosque. Hoy estamos en un taller más. Sí, hoy tenemos el honor de que esté con nosotros la psicoterapeuta Olga Ruiz Lavallade. Ella es psicoterapeuta humanista gestal, egresada por el Instituto Gestal de Cuernavaca. También es consejera certificada en adicciones por Conocer y Monte Fénix. Y es psicóloga en formación por la UMED. Trabaja en el área de adicciones desde hace más de 15 años y también es miembro fundadora de la Sociedad Morelense de Salud Mental. Pues bueno, Olguita, te dejo. Pues bueno, muchas gracias, Ricardo. Familia Pinar del Bosque, buenos días a todos, a todas. Pues bueno, es un placer nuevamente estar con ustedes. La realidad es que a mí me gusta mucho compartir esta oportunidad de tener este contacto con ustedes, ya que, pues bueno, no es muy posible ahorita por la pandemia que podamos conocernos todos y pues estar en contacto en persona, pero bueno, pues por lo menos por este medio, pues estar en contacto con ustedes, que me conozcan, conocerlos a ustedes, ya que pues bueno, yo estoy en contacto con sus familiares en terapia grupal durante la semana y bueno, en algunos casos pues también en la terapia individual. Y pues bueno, la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y poner un granito de arena, ¿no? Para que ustedes puedan tener mayores herramientas, primeramente para su crecimiento personal y después, pues para que tengan más armas, más claridad en cómo apoyar a su familiar en esta difícil batalla, ¿no? Porque realmente no es nada fácil enfrentar y afrontar un problema con un familiar que tiene una adicción. Entonces, pues bueno, creo que tenemos la necesidad, la avidez, ¿no? De tener como las mayores herramientas posibles para poder hacer frente a esto y poder ayudarnos y ayudar a nuestro familiar, ¿no? Y pues esta es una oportunidad que tenemos para hacerlo. A mí me gustaría ya ir iniciando en el taller, que en esta ocasión el tema que elegí es personalidad adictiva y la elegí por la razón que para mí es muy importante como parte del proceso de rehabilitación, no solo del familiar, sino también de ustedes, tener información, ¿no? Algo que es muy importante es aprender a comprender qué es la enfermedad de la adicción. Que bueno, generalmente le llamamos alcoholismo, le llamamos drogadicción, ¿no? Dependencia. Sin embargo, pues bueno, el nombre profesional que tendríamos que darle es un trastorno por dependencia a, y en ese espacio, pues nombrar la conducta compulsiva a la cual estamos siendo, estamos utilizando para poder evitar, para poder socavar algunas faltas que tenemos y que ya iremos viendo a lo largo de este taller, ¿no? Creo que es muy importante, familias, que podamos tener la mayor información posible. Mientras más informados estemos acerca de este tema, mayor facilidad vamos a tener de comprender a nuestro familiar adicto lo que le pasa y lo que nos pasa a nosotros mismos como familia, ya que al nosotros convivir con una persona que tiene este trastorno por dependencia, pues nosotros también desarrollamos otro trastorno conductual que se llama codependencia y del que, bueno, algunos de ustedes seguramente en talleres anteriores ya han escuchado este término, algunos de ustedes ya se identificarán como codependientes, otros estarán en proceso de hacerlo, que también es una parte importante, ¿no? La aceptación de lo que estamos afrontando. Y pues bueno, voy a compartir la presentación. Espero no tener problemas con esto. Nada más, si alguien me puede decir, por favor, si la ven correctamente. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias.
Ricardo. Bueno, pues vamos a entrar en materia con el tema de personalidad adictiva. Creo que antes que nada tenemos que quitarnos el estereotipo del alcohólico, del adicto, que generalmente si yo les pido, familias, que ustedes piensen en una persona alcohólica o en una persona drogadicta o un alcohólico drogadicto, les voy a pedir que imaginen, o sea, la primera imagen que se les viene a la cabeza. Muchas de las veces este ejercicio lo he hecho con familias e incluso con los mismos pacientes, y a veces, la mayoría de las veces, la respuesta es, pues, la persona que ya está tirada en la calle, que ya perdió todo, que ya no tiene casa, no tiene familia, que incluso, pues, ya es el chico banda, ¿no? La persona que ya delinque. Y la realidad es que este es un estereotipo, ¿no? Tenemos la idea de que un adicto es una persona totalmente ajena y extraña a nosotros, una persona rara, inadaptado, no sé, de los barrios bajos, indeseable. Y esto, pues, no es así, ¿no? La realidad es que, en términos generales, la persona que padece una adicción es una persona que se comporta aparentemente normal, es decir, tiene una vida semifuncional, y voy a decir semifuncional porque, pues bueno, en el transcurso del desarrollo de la adicción, pues vamos a irnos dando cuenta que cada vez esta funcionalidad se va perdiendo más. Sin embargo, aparentemente es una persona que tiene familia, tiene una familia, una buena familia, ¿no? Donde hay papás, hay mamás, pues generalmente a veces hay, no sé, una separación, un divorcio, hay problemas como en todas las familias, pero en general venimos de familias que podríamos llamar como todas las demás, ¿no? Puede vivir en pequeños pueblos, en grandes ciudades, en cualquier nivel socioeconómico, de cualquier nivel socioeducativo. Quiere decir que podemos estar hablando de una persona que tiene niveles altos de estudio o personas que no tienen estudios, y pues bueno, también incluso de cualquier raza, cualquier cultura, cualquier ciudad, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que la persona adicta es una persona con la cual podemos incluso convivir todos los días y en apariencia decir, pues esto es normal, no está pasando nada, ¿no? Yo muchas veces, cuando recibo a los pacientes que se integran en la terapia grupal, les pregunto, pues bueno, ¿cuánto tiempo tienen consumiendo? Y la respuesta generalmente es más de un año, ¿no? Algunas veces hablamos hasta de 15 años de consumo. Y en algunos de los casos es su primer internamiento, ¿no? La primera vez en que ellos están recibiendo un tratamiento. En algunos otros casos, pues han recibido alguna terapia, en algunos casos han ido al psiquiatra, pero bueno, no han concluido los tratamientos. En algunos otros casos ya han estado internados en algún otro lugar, ¿no? Pero vaya, cuando una persona llega a un proceso de internamiento, generalmente llega ya con un proceso adictivo avanzado. Quiere decir que ya tiene varios años de presentar la adicción, sin embargo, esta no se había reconocido ni por la familia y, por supuesto, por menos, ¿no?, por el mismo paciente. Principalmente cuando la sustancia por la que llegan es el alcohol, ¿no? Porque socialmente tenemos muy normalizado el consumo de alcohol. Entonces, pues, el que una persona de repente se le pasen las copas, pues es parte de la cultura. En nuestra cultura celebramos, ¿no?, a través del alcohol y con el alcohol. Entonces, es muy complicado realmente que tengamos claro cuando una persona ya necesita un tratamiento. Y generalmente lo hacemos pues cuando ya los problemas que están, las consecuencias, los problemas
que está presentando la persona que padece la adicción, pues ya están siendo más graves, ¿no? Entonces, bueno, de aquí que es importante que ya no sigamos manteniendo una postura de negación hacia quién es una persona adicta, ¿no? Y empezar a ver que en general casi todas las personas tenemos cierto grado de vulnerabilidad a desarrollar una adicción. Y esto tiene que ver con que vivimos en una sociedad adictiva, vivimos en una sociedad que promueve las conductas adictivas. Y en realidad todos vivimos bajo estas condiciones, por lo tanto tendemos a ser vulnerables, como ya les dije, en distintos grados, ¿no? Y tiene mucho que ver esta vulnerabilidad o este nivel de vulnerabilidad en cómo somos en nuestro interior. Y cuando me refiero a nuestro interior, quiero hablar de cómo somos por dentro en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir las cosas que nos pasan en la vida, en nuestra manera de cómo a través de cómo pensamos y cómo percibimos, esto impacta en la manera en cómo sentimos. Y pues bueno, de acuerdo a cómo pienso, cómo siento, pues es como voy a actuar. Entonces, me gustaría como retomar un poco una definición de adicción que no es la más común, no es la definición médica, sin embargo es una definición muy, muy clara de comprender. Y dice que la adicción es cualquier conducta que se repite compulsivamente, o sea, una y otra vez, a pesar de las consecuencias negativas. Esto significa que cuando hablo de cualquier conducta, no nada más estoy hablando del consumo de sustancias. Las conductas compulsivas las podemos observar en el juego patológico, ¿no? Las apuestas, inversiones en la bolsa, en las compras compulsivas, en la codependencia, que es algo que nos compete mucho aquí y en donde me voy a detener un poquito. En la codependencia, la persona que padece este trastorno de la conducta va a centrar su atención en la persona adicta o la persona que consume. ¿Qué quiero decir cuando digo que va a centrar su atención? Quiero decir que todas sus actividades, toda su energía, toda su atención va a estar centrada en que el familiar que presenta un consumo de sustancias no solamente deje de consumir, sino además va a estar ahí súper pendiente de cómo poder rescatarlo. Y voy a omitir la palabra ayudarlo, porque es diferente cuando nosotros como familiares queremos realmente ayudar y cuando lo que hacemos es rescatar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, el codependiente en realidad va a estar centrado en rescatar, en facilitar que el adicto o la persona que tiene este trastorno por dependencia no se dé cuenta de las consecuencias que está teniendo su consumo. Y ahorita vamos a detenernos un poquito más a hablar de qué pasa con la persona codependiente. Decimos que la persona codependiente no es aquella que consume una sustancia, sin embargo, sí consume al adicto. Quiero decir que la sustancia del codependiente es el adicto. La persona codependiente, así como la persona adicta, vivimos con una continua, en un continuo estado de falta, de carencia. Y no me refiero a carencia económica, que pueda haberla o no, pero más bien me refiero a una continua sensación de inadecuación, a una continua sensación de insatisfacción, de no sentir que encajo, de sentirme
insuficiente, ¿no? Entonces, todas estas sensaciones las traemos muy, muy, muy escondidas dentro de nosotros. Muchas veces incluso están ahí escondidas en el preconsciente, no las tenemos claras, no las reconocemos, no las podemos ver, pero sí están estas sensaciones, ¿no? Y al estar estas sensaciones, la manera en que el codependiente alivia esta sensación es a través de centrar toda su atención en rescatar a la persona que está consumiendo. Y un mecanismo muy parecido va a pasar evidentemente en la adicción, porque en la adicción a sustancias, porque a fin de cuentas estamos hablando de conductas compulsivas, ¿no? Entonces, me voy a seguir un poquito y tenemos otras conductas compulsivas como el sexo, el ejercicio, el trabajo, la comida, el internet y todo lo que el internet encierra, ¿no? Los videojuegos, el Facebook, el estar en el teléfono, o sea, todo lo que el internet conlleva y por supuesto, pues el consumo de sustancias, alcohol, fármacos y drogas ilegales. La adicción podemos verla desde diferentes puntos de vista, o sea, tenemos la parte médica de cómo se explica que se desarrolla una adicción y pues bueno, esto tiene que ver con cómo nuestro sistema de recompensa que tenemos en el cerebro, que es el núcleo accumbens, donde está el sistema límbico. Bueno, este sistema que es el encargado, entre otras funciones, a poner en marcha el mecanismo de recompensa o de placer en los seres humanos. Entonces, todas las actividades que a los seres humanos nos generen placer, nos generen bienestar, esta parte del cerebro va a ser el encargado de recibir este placer y procesarlo, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sensación continua de vacío que no tenemos consciente, pero ahí está, cuando desarrollamos alguna de estas conductas, ya sea el consumo de una sustancia o cualquiera de las anteriores que nombré, lo que va a suceder es que este centro del placer de nuestro cerebro se va a activar y va a recibir justo un estímulo placentero, ¿no? Entonces, cuando recibe este estímulo placentero, lo que pasa con esta sensación, por ejemplo, de vacío, es que se va a diluir por un momento. Esto se va a quedar grabado, este mecanismo se va a quedar grabado en nuestro cerebro y entonces cuando volvamos a sentir una sensación displacentera o incómoda, vamos a recordar que si hacemos la conducta compulsiva, esta sensación desagradable va a desaparecer, ¿no? Entonces volvemos a repetir esa conducta y de esta manera esta conducta se va haciendo una repetición compulsiva. A través del tiempo y de la repetición, nuestras conductas compulsivas van a empezar a tener consecuencias. En el consumo de sustancias, pues las consecuencias son las que pues viven nuestros familiares que están internados en la clínica y que nosotros observamos y que también somos, las padecemos, ¿no? Toda la preocupación, el miedo que le va a pasar, los conflictos, las peleas con la familia, los conflictos en el trabajo, la falta de atención a los hijos, las problemáticas en cuanto al dinero, etcétera, etcétera. Todas estas consecuencias que cada vez se van haciendo más grandes, las vamos a dejar de un lado porque en nuestro cerebro lo que está grabado es la sensación de placer al olvidar esta sensación que tenemos incómoda, ¿no? Entonces se vuelve justo un círculo vicioso, un círculo de conducta compulsiva. Consumo, o más bien tengo la sensación displacentera, consumo, o juego, o compro, o tengo sexo, o tengo una conducta de control de codependencia, esta sensación se disuelve y entonces se acaba el efecto de mi conducta compulsiva, vuelvo a sentir esta sensación y quiero volver a repetir la conducta compulsiva y así sucesivamente, ¿no? Básicamente, de una manera como muy simple y muy sencilla, esta es la explicación desde la parte médica, ¿no? Desde la parte
psiquiátrica. Pero desde la parte emocional, que es en donde nos vamos a centrar en esta ocasión, bueno, es un poquito más complejo, ¿no? Porque vamos a ver que el problema no radica solo en el consumo del alcohol o las drogas o de los comportamientos compulsivos, sino en realidad el problema está más a fondo, es un problema más de raíz y que está basado en nuestra dificultad de regular nuestro estado de ánimo, en la dificultad de alterar el mundo, nuestro medio ambiente, el mundo que nos rodea, y nuestra dificultad de cubrir nuestras necesidades emocionales, ¿no? Esta va a ser como el fondo que hay en esta problemática de la adicción. Quiere decir que el consumo del alcohol, las drogas o los comportamientos compulsivos es la parte que se puede ver. Decimos que es la punta del iceberg y debajo, ¿no?, está una bola, una enorme masa de hielo mucho más grande que lo que vemos que es la punta, ¿no?, que es justamente esta dificultad. Es por esto que cuando nosotros hablamos de una persona que tiene una adicción, hay veces que nos referimos, es que es alcohólico, ¿no? Y nosotros entendemos por esto que tiene una adicción al alcohol. O si decimos, no, es que, pero no tiene ningún problema con las drogas, él nada más es alcohólico, ¿no? O decimos, bueno, mi familiar o yo mismo soy drogadicto, tengo una dependencia con drogas, pero no tengo ningún problema con el alcohol, ¿no? Porque mi problema es con las drogas. De hecho, mi problema específicamente es con la cocaína, ¿no? La realidad es que no es el alcohol, no es la cocaína, no es las compras, el internet, etcétera, ¿no? Todas estas comportamientos compulsivos, el verdadero problema. Nada más es la parte de hasta arriba, es el síntoma. Nuestro verdadero problema y el de fondo y el que trabajamos en la clínica es justo esta dificultad de regular nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, de alterar nuestro entorno, que a veces decimos es que no me gusta cómo estoy viviendo, no me gusta la manera en que mi entorno no me está gustando, estoy insatisfecha, pero no nos creemos capaces de hacer algo para modificarlo, ¿no? Y evidentemente también tenemos una dificultad de identificar nuestras necesidades emocionales, o sea, a veces no sabemos en realidad emocionalmente hablando qué queremos, ¿no? Cuando hablamos de necesidades físicas, por ejemplo, pues podemos sentir, ¿no?, un hueco en la panza y entonces digo, identifico que si tengo un hueco en la panza es que posiblemente tenga hambre, ¿no? Y entonces mi necesidad es de ir y alimentarme. Esta es una necesidad física. O de repente digo, quiero ir al baño, ¿no? Y hasta bailamos. Y entonces tengo una sensación física, la identifico y puedo identificar que tengo necesidad de ir a hacer, de ir al baño, ¿no? En ocasiones, hay veces que ni siquiera estas necesidades las puedo distinguir con claridad, ¿no? O sea, estoy tan escindido de mí mismo que hay veces que me paso todo el día y digo, pues creo que ni siquiera he comido, ¿no? O hay veces que pasan horas y, sí, creo que sí quiero ir al baño, ¿no? Ahora, imagínense si esto pasa con las necesidades físicas, ¿qué pasará con nuestras necesidades emocionales? Los seres humanos también tenemos necesidades emocionales básicas que cubrir, ¿no? Hablando un poquito de estas necesidades, pues tenemos la necesidad de aceptación, ¿no? Tenemos la necesidad de sentirnos queridos, amados, tenemos la necesidad de sentirnos seguros, tenemos la necesidad de sentirnos en relación con otras personas, tenemos la necesidad de sentirnos útiles, de sentir que nuestra existencia en este mundo pues sirve para algo, ¿no? Todas estas son necesidades emocionales que a veces no sabemos distinguir y entonces evidentemente pues no las podemos cubrir, ¿no? Si yo no siento este hueco en el estómago, pues no me voy a dar cuenta que tengo hambre y no voy a comer. Si yo no tengo contacto con mis necesidades emocionales, no las voy a poder satisfacer o las voy a intentar satisfacer, pero con algo que en realidad no es lo que necesito, ¿no?
¿Okay? Entonces tenemos que el consumo de sustancias y los comportamientos compulsivos tienen son comportamientos que de fondo tienen una búsqueda, y aunque se oiga como un poco raro, en realidad es una búsqueda para cubrir nuestras necesidades. Sin embargo, es una búsqueda, una manera de cubrir nuestras necesidades que no es la adecuada, no es la que en realidad satisface nuestras necesidades. Sin embargo, sí, por momentos nos puede hacer sentir que nuestras necesidades están cubiertas, ¿no? Entonces, decíamos que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de sentir que pertenecemos a alguna comunidad, que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a un grupo de amigos, ¿no? Que este sentido de que pertenezco a algún lugar, ¿no? A algo. Esta necesidad de intimidad, de relacionarnos con otros a nivel interpersonal, ¿no? Somos seres sociales, no nacimos así en la montaña solos, ¿no? Nacimos en comunidad y tenemos esta necesidad de sentirnos aceptados, queridos, que somos importantes, que aportamos a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra escuela, a nuestro trabajo, a nuestro entorno social, ¿no? Tenemos también una necesidad de encontrarle un sentido y un para qué a nuestra vida. Necesitamos saber que nuestra existencia tiene un para qué, ¿no? Tenemos también una necesidad de sentirnos autónomos, de sentirnos capaces, de sentir que podemos resolver, que podemos afrontar, que podemos crecer en la vida, ¿no? También tenemos necesidad de tener diversión, de tener lo que llamamos el juego creativo, ¿no? Tenemos esta necesidad de crear, de divertirnos, de reírnos, de sentirnos vivos, de sentirnos plenos. También necesitamos esta sensación de seguridad, ¿no? Que nos da el saber qué va a pasar y cómo va a pasar, ¿no? O sea, que no estemos todo el tiempo viviendo en incertidumbre de qué es lo que va a pasar y sin saber, en esta angustia, sino tenemos esta necesidad de saber en la medida de lo posible qué y cómo va a pasar y qué consecuencia va a tener. Tenemos una necesidad de autoaceptación, o sea, de aceptarnos, de querernos, de gustarnos a nosotros mismos, de sentirnos dignos como personas. Estas son nuestras necesidades emocionales. Sin embargo, si no las sabemos identificar y no las sabemos nutrir de una manera adecuada, pues es cuando caemos en todos estos comportamientos compulsivos, incluyendo el consumo de sustancias. Y entonces, evidentemente, hay ciertas sustancias, hay ciertos comportamientos que van a ser como un paliativo para cubrir estas necesidades y que momentáneamente nos van a servir. Otra cosa importante es que cuando nosotros recurrimos a un consumo de sustancias o un comportamiento compulsivo y cubrimos esta necesidad se va a cubrir de manera prácticamente inmediata y sin ningún esfuerzo. Entonces, esto nos va a llevar a una mentalidad de la resolución fácil, ¿no? De fácil se resuelve, fácil lo consigo, fácil lo obtengo y no necesito esforzarme, no necesito esperar, no necesito ser perseverante, no necesito incluso hasta sacrificar ciertas cosas por obtener algo, ¿no? Simplemente voy a tener mi conducta compulsiva, voy a consumir alcohol y voy a sentir esa sensación de que mi necesidad emocional se llena. Voy a consumir cocaína y en automático voy a sentir que esta necesidad compulsiva se llena. Voy a ejercer control sobre otra persona y entonces de manera inmediata esta necesidad aparentemente se va a cubrir, ¿no? Y eso es lo que hace que este ciclo de adicción continúe y continúe. Existen 5 factores principales, además del genético,
para que nos dan a los seres humanos una propensión del riesgo de desarrollar una adicción. Estas son el sistema de creencias adictivo, del que vamos a hablar un poquito más adelante. La personalidad adictiva, que es como el foco de este taller, de la que también vamos a hablar más adelante. Como les decía también, una adecuada capacidad para afrontar las situaciones de la vida y resolverlas. Una inadecuada capacidad de llenar nuestras necesidades emocionales, sociales y espirituales. Y también a veces una falta de respaldo social. Estas son como los 5 factores que van a estar presentes para desarrollar una adicción. Si están presentes algunos, pues voy a tener cierta propensión, pero si están presentes los 5 factores más el genético, pues voy a tener un alto porcentaje de riesgo de desarrollar una adicción. Puede ser a una sustancia, puede ser a una persona, puede ser a una conducta. Hasta aquí, familias, ¿cómo vamos? No sé si haya alguna duda, algún comentario. Yo. Sí, buenos Lupita. días. Buenos días, Lupita. Gracias. ¿Cómo puedo distinguir o cómo se podría distinguir entre que se genere una adicción a una persona a ser codependiente de la misma? Gracias. Sí, gracias, Lupita. Básicamente lo que estás diciendo es pues lo mismo. Cuando mis necesidades emocionales no están satisfechas, busco que, como les decía, que algo más, algo externo a mí, las llene. Entonces, es donde puedo generar esta dependencia a una persona, y al generar esta dependencia es que, hace cuenta, yo le voy a dar a esta persona el poder, o esa va a ser la creencia, porque esto no es real, pero la creencia va a ser que yo le doy a esta persona el poder de llenar mis necesidades. Entonces, puede ser a través de una relación tóxica, por ejemplo, de una relación muy complicada de pareja, en donde yo le doy a mi pareja el poder de llenar mis necesidades emocionales, ¿no? Esta frase tan romántica que seguramente todos hemos dicho alguna vez en la vida de tú me haces feliz o tú me vas a hacer feliz, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? La necesidad emocional es de felicidad. Todos en la vida necesitamos sentirnos plenos, satisfechos, felices. Es una necesidad humana. Pero cuando yo digo, tú me vas a hacer feliz, le estoy dando mi responsabilidad de llenar esta necesidad al otro, ¿no? Entonces, ahí es en donde empiezo a generar una relación de dependencia emocional. ¿Qué pasa en el caso de la codependencia? Que específicamente estas necesidades se las voy a dar a la persona que consume y con la cual convivo, que puede ser mi pareja, puede ser mi hijo, puede ser mi hermano, puede ser incluso hasta un amigo muy cercano. Entonces, si yo necesito sentirme feliz, yo voy a dar la responsabilidad de cubrir mi necesidad al otro. Y entonces voy a decir, es que cuando tú estás limpio y no consumes, yo soy feliz. Si tú estás bien, yo voy a estar bien. Y le doy absolutamente toda la responsabilidad al otro de mi felicidad. Parte de el proceso que necesitamos tener los codependientes es algo que se llama desapego emocional, ¿no? ¿Qué es esto? Poder, no significa mandar a mi familiar adicto a China para que ya no me dé lata, ¿no? Y ya no lo voy a ayudar y ya no quiero saber de él y ya lo voy a dejar de amar, ¿no? Porque pues a veces, pues esto es imposible, ¿no? Si yo soy mamá, yo no voy a dejar de amar a mi hijo. O sea, eso es un imposible. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es desprenderme emocionalmente, y esto significa hacerme cargo de que yo misma llene mis propias necesidades emocionales y que no busque
que el otro, la otra persona, las llene. En la codependencia es algo que pasa mucho o generalmente o en casi todos los casos, es que hay una necesidad de sentirnos necesitados. Entonces, yo tengo una necesidad de sentirme necesitado, reconocido, valioso, que sirvo, y estas necesidades las voy a llenar a través de rescatar a mi familiar adicto. Por eso se me va a hacer casi mi sentido de vida, ¿no? Que yo vivo para que tú estés bien, para que dejes de consumir, yo voy a hacer, no importa qué, pero yo voy a lograr que tú dejes de consumir. Porque cuando tú dejas de consumir y estás aquí en la casa y estás bien conviviendo con todos, yo me siento plena, yo me siento útil, yo me siento satisfecha, yo me siento feliz. Pero si tú no estás y te vas, entonces yo siento no nada más preocupación porque algo te puede pasar, que esto es algo real, ¿no? Sino además siento angustia, miedo, ansiedad, depresión, me enfermo, no vivo, no como, no puedo estar, ¿no? No sé si con esto respondo tu pregunta, Lupita. Sí, muchas gracias. ¿Por ahí habría alguna otra pregunta para ir como por secciones? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Rafael. Gracias. Buenas tardes a todos. Estaba analizando, leyendo las diapositivas, entonces nada más para confirmar que entendí bien. Entonces, por ejemplo, las personas con, en este caso, nuestros pacientes o incluso uno mismo que tiene algún tipo de personalidad adictiva o nuestro paciente más que nada, ¿no? Que es el que tiene más este tema. Entonces, él nos decía, por ejemplo, que lo hacía por placer, porque le gustaba, pero entonces al final es un tema de necesidades o huecos emocionales que no estaba llenando. Eso era como, entiendo que la causa raíz. Así es, Rafael. Okay. Es muy común que cuando el paciente llega a la clínica y se le pregunta, bueno, ¿por qué consumes? ¿No? Mucho más frecuente cuando es un paciente de primera vez. ¿Por qué consumes? Pues porque me gusta y no voy a dejar de consumir, ¿eh? A mí me gusta. En realidad lo que no está todavía pudiendo ver el paciente es justo esto, sus necesidades emocionales, las carencias emocionales que tiene, el cómo él se tiene que hacer responsable de llenar sus necesidades emocionales, de resolver sus situaciones de vida. Justo esto es lo que trabajamos en la clínica, en la psicoterapia grupal, en la psicoterapia individual, ¿no? Que no solamente hagan conciencia de que hay un problema real y muy serio con el consumo de sustancias que los puede llevar incluso a la muerte, sino que también se den cuenta que este consumo de sustancias tiene un fondo que es, o una raíz más bien, ¿no? Tiene una raíz que es cómo no han podido ellos identificar sus necesidades emocionales y bueno, pues si no las identifico, mucho menos las voy a poder nutrir de manera eficiente, ¿no? Y Okay. esto no nada más pasa con nuestros pacientes, nos pasa a los que estamos afuera, a la familia, ¿no? A los codependientes, porque la codependencia también es una adicción a la persona adicta, ¿no? Muchas gracias. Ok, bueno, pues vamos a seguir. Para que todo esto de lo que estamos hablando pueda desarrollarse, necesita haber un sistema de creencias adictivo. Si no hay un sistema de creencias adictivo que sustente como todo esto de lo que estamos hablando, la adicción no se podría desarrollar, ¿no? Es como este sistema de creencias adictivos como los pilares que sostienen las conductas compulsivas de las que estamos hablando, ¿no? La codependencia, la adicción a sustancias, la adicción al juego patológico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo de pequeño, ¿no? Me encuentro con un niño que se siente muy tímido, muy avergonzado y esto le genera mucha angustia, este niño, cuando llegue muy probablemente, cuando llegue a la adolescencia, que es cuando en general tenemos
empezamos a tener el primer contacto con el tabaco y el alcohol generalmente, y bueno, pues ahora ya pues la marihuana, la cocaína, etcétera, ¿no? Cuando este niño que es vergonzosamente se siente tímido y con angustia por ser tímido y por angustia por sentir esta vergüenza y demás, imagínense que consume, vamos a decir, alcohol por primera vez. Entonces, el efecto que va a tener el alcohol es este efecto que seguramente en algún momento de la vida, cuando has tomado alguna copa, sientes, que es como esta ligera euforia, esta desinhibición, esta como ya se te olvida la pena, ¿no? Y si te tomas 2, pues ya hasta chistes cuentas, y si te tomas 4 ya hasta bailas, ¿no? Entonces, imagínense este chico que ha vivido de tímido y avergonzado y angustiado durante prácticamente toda su vida y tiene contacto con el alcohol y se siente de esta manera. ¿Qué va a querer hacer? Pues evidentemente volver a tener otro contacto con el alcohol para sentirse así. Y entonces va a utilizar, va a aprender que este es un medio para resolver sus problemas. Pero lo que él cree de fondo de sí mismo, o sea, este sistema de creencias adictivo del que hablamos, es lo que en realidad lo hace sentirse tímido y avergonzado y angustiado. Quiero ser como muy clara en esto lo voy a volver a retomar un poquito más adelante, pero es lo que yo creo acerca de mí mismo y de lo que debo o no debo ser, es lo que me va a hacer sentir de esta manera. O tenemos el ejemplo contrario, ¿no? Un niño súper desinhibido, que le encanta ser el centro de atención, que todo el mundo lo alogia porque mira, canta y mira, baila y mira qué chistoso y mira qué bonito y mira qué simpático, ¿no? Y en la adolescencia, por ejemplo, tiene contacto con la cocaína o el alcohol, ¿no? ¿Qué va a sentir este niño? Pues estas sensaciones que tiene de agradar a través de ser chistoso, de ser bonito, de ser creativo, de ser, etcétera, se van a engrandecer con el consumo, ¿no? Y entonces se va a sentir grande, poderoso, que todo puede. Y esta sensación, pues le va a gustar, le va a agradar y va a querer repetirla, ¿no? Entonces, en realidad son como dos caras de la misma moneda. O la timidez angustiosa o las ganas así de llamar la atención y de ser el centro del universo, como dicen acá en la clínica, ¿no? Pero las dos maneras de actuar van a estar sustentadas por la misma creencia de fondo. La creencia de que yo debo ser X, Y o Z, ¿no? Entonces, si yo, ahorita voy a explicar qué es el X, Y y Z. Si yo debo ser X, Y y Z, entonces la sustancia me va a ayudar a cumplir con eso, con ese como requisito que me pone mi sistema de creencias adictivo. Si una persona no albergara dentro de sí estas creencias sobre sí mismo, pues no sería una persona que le da angustia ser tímido, por ejemplo, ¿no? O no sería una persona que busca, no importa de la manera que sea y al precio que sea, llamar la atención. Es el sistema de creencias lo que va a sustentar estas emociones, estos sentimientos. Entonces tenemos que el sistema de creencias adictivo, del que ahorita vamos a seguir hablando, más la mentalidad del arreglo rápido, del que hablamos hace un momento, que es esto de me siento incómodo y busco algo que me arregle la incomodidad, pero ya, rápido. No quiero esforzarme, no quiero que pase tiempo, no quiero nada, lo quiero arreglar rápido. Me siento incómodo, voy y me compro una blusa bien bonita, ay, ya, me sentí feliz, se me olvidó la incomodidad, ¿no? Me siento vacío, voy y consumo alcohol, marihuana, cocaína y se acabó la sensación de vacío, ¿no? Rápido.
no tengo que esperar. Me siento incapaz y voy y trabajo 14 horas los 7 días de la semana y entonces gano mucho dinero y ya, se me acabó mi sensación de ser insuficiente. Entonces, el sistema de creencias adictivo más esta mentalidad de la regla rápido va a ser una de las raíces de la adicción, ¿no? O de lo que sustenta la adicción. Ahora vamos a entrar de fondo a algunas creencias que sustentan el sistema adictivo, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos que una de las creencias que además está súper bien vista, está promovida por la sociedad actualmente, es que tenemos que tener el trabajo perfecto, ganar súper bien, tener la familia perfecta, tener la imagen perfecta, el cuerpo perfecto. Quiere decir que aunque todos sabemos que la perfección no existe, ¿qué es lo que buscamos de manera imperiosa? Y si no, basta con que ustedes se revisen como qué hacen ustedes, cuáles son como un poco las metas de vida, a qué los mueve, ¿no? Y todos queremos tener esto, pero no es nada más, quiero trabajar para ganar el sustento de todos los días, ¿no? No, yo quiero tener el trabajo perfecto, el que pueda presumir, ¿no? Quiero tener mi familia impecable, que todo el mundo diga, ay, no, fulanita, qué buena familia, qué buena familia tiene, sus hijos tan bien portaditos, mira qué buen marido se encontró, mira qué casa tan limpia y tan bonita y tan arregladita, ¿no? O sea, buscamos con avidez tenerlo perfecto, ¿no? Otro claro ejemplo actual es en esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria, en donde queremos tener el cuerpo perfecto, ¿no? O la adicción el ejercicio, porque queremos tener el cuerpo perfecto y entonces nos metemos a unas dietas espantosas, a hacer ejercicio de manera extrema, o sea, no por salud, no buscamos tener salud, buscamos tener el cuerpo perfecto, ¿no? Y hasta muchas veces llegamos a la parte de hacer cirugías estéticas para cumplir con búsqueda de perfección, ¿no? Entonces, una de estas creencias que son pilares es la búsqueda de perfección. Y de fondo, esta búsqueda de perfección es, me quiero ver perfecto por fuera, en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, etcétera, porque por dentro tengo la sensación de que todo está mal. Y que además, si alguien descubriera esta realidad, esta verdad interna, si alguien descubriera que en el fondo yo me siento toda revuelta, que yo me siento que no soy suficiente, que yo me siento vacía, que yo me siento a veces incapaz. O sea, si alguien lo descubriera, sería algo muy vergonzoso, sería un caos, nadie me querría, no, me rechazarían. Entonces busco esconder estas sensaciones a través de toda esta imagen, ¿no? Y entonces otra de las creencias que sustentan este sistema es que la imagen es lo más importante. Y es tan importante que el ser auténtico se vuelve poco importante, ¿no? El ser yo mismo, el ser auténtico, el ser realmente como soy, eso pierde valor. Lo que importa es la imagen. Otra de las creencias que sustenta, que son los pilares de este sistema de creencias, es el pensar que yo soy todopoderoso. Cuando lo digo así, suena muy absurdo porque seguramente ustedes dicen, bueno, pues ¿cómo voy a pensar que soy todopoderoso? Evidentemente no lo soy. Sin embargo, en el sistema de creencias, sí hay esta idea engañosa de que yo lo puedo hacer, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Espero no herir susceptibilidades, ¿no? Cuando yo me digo a mí mismo, yo voy a hacer lo necesario para que mi paciente, mi familiar que esté en la clínica, deje de consumir. No importa qué tenga que hacer, no importa qué tenga que mover, no importa, yo lo voy a lograr. Esta justo es un ejemplo de esta creencia de sentirme todopoderoso, porque la realidad es que yo no lo puedo lograr. El que lo va a lograr es él.
la responsabilidad cae en mi familiar, no en mí. Yo no puedo hacer que otra persona logre algo. Yo puedo hacer lo mío, yo puedo lograr, pero no hay manera de que yo haga que otro logre algo. Puedo intentar controlar, puedo paulatinamente, a lo mejor por momentos, ¿no? Lograr que algo cambie una persona, pero en el fondo, en la realidad, yo no voy a lograr que otros hagan cosas. Eso no es posible. Sin embargo, está en mi creencia que yo lo voy a poder hacer, ¿no? Y que entonces yo puedo controlarme y controlar todo. Esta es una creencia en cuanto a creerme todopoderoso, muy particular de la codependencia, ¿no? El adicto, por ejemplo, la persona que consume sustancias, dice, yo voy a consumir hoy, no importa si me gasto el dinero, mañana estoy seguro que voy a poder reponerlo. Y de verdad tienen esta creencia de no va a pasar nada, yo voy a reponer el dinero. O incluso esta creencia de a mí no me va a pasar, ¿no? Porque a veces seguramente ustedes han hablado con ellos y les dicen, oye, es que mira, puedes tener un accidente, te puede pasar esto, ¿no? Y en el fondo lo que ellos están diciendo en su mente es, a mí no me va a pasar. A mí eso no me pasa. Le pasará a otros, pero a mí no me va a pasar. Y muchos pacientes que llegan a la clínica, por ejemplo, dicen, es que yo jamás pensé que fuera a llegar a una clínica. Yo veía que eso le pasaba a otros. O yo jamás pensé que verdaderamente mi esposa me iba a dejar. O yo jamás pensé que de verdad iba a perder mi trabajo, ¿no? Y en este yo jamás pensé, la creencia de base es, a mí eso no me va a pasar, ¿no? Otra creencia de base del sistema de creencias adictivo es que yo siempre debo conseguir lo que quiero. Y esta es una creencia además, bueno, todas, pero esta en particular es una creencia muy infantil, ¿no? Es como los niños cuando son pequeños, quieren un dulce y lo que ellos quieren es el dulce. No les importa si ya comieron, si no han comido, si se portaron mal, o sea, no importa. Ellos lo que quieren es el dulce. Y por ellos se podían comer todos los dulces que pudieran hasta que reventaran y no importa si se enferman, ¿no? Porque ellos además creen que no deben de tener límites. Este es un pensamiento, una creencia muy infantil. Ahora imagínense esta creencia en un adolescente, en un adulto, ¿no? Que no debe tener límites, que él todo lo debe conseguir. Y entonces, por ejemplo, si hablemos de un adolescente que va a enfrentar un examen y ese examen no lo prepara de manera adecuada y lo reprueba, lo que va a sentir es una profunda frustración porque en su creencia él tenía que pasar el examen. Hay un ejercicio que a veces hago con los chicos, que es preguntarles como cómo se visualizan a 5 a 10 años, ¿no? Y la mayoría comenta cosas como, no, yo voy a tener mi negocio propio, voy a tener mi cadena de restaurantes, voy a ser ejecutivo en una empresa, o sea, todas sus metas, ¿no? Voy a comprar mi casa, mi coche, voy a estar casado, voy a tener mis hijos, unas metas, principalmente cuando se los pregunto como más a corto plazo, que salen de la realidad, ¿no? Y esto se basa en esta creencia de yo debería conseguir lo que quiero. La realidad es que en la vida a veces obtenemos lo que queremos, pero otras veces no lo obtenemos. Esa es una realidad. A veces tenemos cosas positivas, a veces podemos lograr nuestras metas, pero a veces no. A veces tenemos conflicto, tenemos obstáculos y a veces no podemos lograr nuestras metas, ¿no? Y esto no tiene que ver con que seamos o no capaces. Pues así es la vida, ¿no? No todo depende de nosotros. Entonces ahí empiezan también a mezclar las creencias, ¿no? De yo soy todopoderoso con yo debería de
conseguir todo lo que quiero. Otra de las creencias es que la vida debe estar libre de dolor y esfuerzo. Con esta creencia, pues la persona lo que hace es querer evitar el dolor, querer sentirse bien todo el tiempo, y entonces se quiere quedar pegado como en el bienestar, en el placer, en la felicidad. Y entonces, por ejemplo, algunas personas dicen, es que yo no he podido ser feliz. Y cuando tú le preguntas, ¿nunca has podido ser feliz? Y entonces entra en un proceso de reflexión. Dice, no, bueno, sí, algunas veces he sido feliz, pero es que no soy feliz, ¿no? La realidad es que la creencia es que debería estar feliz y bien todo el tiempo, ¿no? De no sentir dolor, de no sentir conflicto, de no sentir la pesadez, ¿no? Que significa hacer un esfuerzo. Entonces, lo que pasa es que la persona quiere evitar la realidad, ¿no? La realidad es que no todo el tiempo podemos estar felices, no todo el tiempo podemos sentirnos bien, no todo el tiempo podemos estar libre de dolor, no todo el tiempo podemos estar así bien a gusto, bien rico, descansando, ¿no? La vida implica que a veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces unas veces nos sentimos mejor que otras, hay veces que tenemos que esforzarnos y hay otros momentos en donde nos podemos relajar y descansar, ¿no? Entonces, la vida es como todo este juego de altibajos, de olas, ¿no? De eventos que nos van pasando, no simplemente libre de dolor y libre de esfuerzo, ¿no? Cuando la persona que tiene esta creencia siente un poco de dolor o siente un poco de displacer que implica el esfuerzo, entonces lo que quiere es escapar de ese estado de ánimo, ¿no? Y para escapar, pues recurre al consumo de sustancias o recurre a alguna conducta compulsiva, ¿no? Y entonces no aprende a lidiar con el dolor de una forma, y no aprende a afrontarla y no aprende a lidiar de una forma satisfactoria, ¿no? Sino siempre en una manera de fuga. En lugar de afrontarlo y lidiar con esto, se fuga. Esta persona con esta creencia cree que el dolor y el esfuerzo van a limitar su libertad, ¿no? Porque él no debería de sentir dolor, él no debería sentir incomodidad, él no debería esforzarse. Muchas veces dicen, es que yo lo que necesito es ser libre, necesito sentirme libre, ¿no? Pero no completan la frase, libre de dolor y libre de esfuerzo. Porque si aceptan la realidad de que sí hay dolor y que sí hay que esforzarse, para ellos significa como estar controlados por sus circunstancias, como estar, sí, controlado por las circunstancias externas, ¿no? Entonces esto lo viven como un sistema represivo en lugar como de vivirlo como una realidad. Y aquí empieza en juego lo que es algo característico en las adicciones, que es la búsqueda de poder y la búsqueda de control. Y la búsqueda de poder no me refiero a tener un poder económico, un poder político, me refiero a una sensación de ser capaz, ¿no? Una sensación de poder hacer, una sensación de poder valer, una sensación de poder ser útil, ¿no? Una sensación de poder controlarme a mí mismo, una sensación, y ahí es donde entra la parte de control, ¿no? Que es una sensación de poder controlar lo que pasa afuera y poder controlar lo que yo siento. Porque si no lo controlo, si no controlo lo que yo siento, algo horrible va a pasar, ¿no? Y entonces viene otra de las creencias, que es que los sentimientos pueden volverse peligrosos, ¿no? Porque si yo me dejo sentir, puedo perder el control de mí,
¿no? Y entonces yo he escuchado pacientes que me dicen, es que si yo llorara, no, o sea, no sabes, si yo me dejara llorar, yo creo que yo lloraría días o caería en una horrible depresión, así que mejor no lloro, mejor me contengo, ¿no? O pacientes que dicen, no, es que tú no sabes, pero si yo me enojara, o sea, sería caótico, acabaría a lo mejor hasta matando a alguien. Mi enojo, mi ira es tan grande que pasaría una catástrofe, ¿no? Entonces, hay esta creencia también de que los sentimientos son peligrosos. Estas creencias que sustentan este sistema, el adicto cree que él y la vida deben cumplir con esto, ¿no? O sea, quiere decir que yo debo ser perfecto, yo debo obtener siempre lo que quiero, la vida debe estar libre de esfuerzo y de dolor, yo debo de obtener las cosas de manera rápida e inmediata, ¿no? Yo debo de ser poderoso, yo debo de obtener el control, los sentimientos son peligrosos, todas estas creencias que además son inconscientes y que nos llevan a comportarnos de ciertas maneras, pero lo importante de estas creencias es que en realidad son imposibles de lograr. En la vida real no es posible lograrlo. Y cuando no es posible lograrlo, entonces la sensación que da es de no ser suficiente. Yo no soy suficientemente bueno, yo no soy suficientemente valioso, porque no puedo lograr cumplir con estas creencias que me sustentan. Entonces, imagínense el nivel de angustia, de frustración, de dolor, al darme cuenta que no puedo cumplir con esto. Aunado a esto, nuestras experiencias de vida lo van a enfatizar, lo van a matizar con algunos tonos, tonalidades y colores, ¿no? Pero imagínense la frustración y el dolor de no poder cumplir con estas creencias que tenemos de fondo y que generalmente son súper, que no nos damos cuenta de que están en nuestro sistema de creencias. Este profundo dolor, esta profunda incomodidad, esta sensación de no ser suficiente, y es, yo creo que lo más doloroso y lo que más facilita el desarrollo de una adicción. Porque además, pues me va a conducir al rechazo de mí mismo, ¿no? Me va a conducir a sentirme indigno, a sentirme poco querido o no querido, a sentirme que no tengo valor como ser humano y que además, si me descubren que realmente en el fondo soy, entre comillas, esto, me van a abandonar. Entonces, y además también el adicto, la persona que tiene este sistema de creencias, va a pasar todo lo que le pasa en la vida, o sea, todo lo que lo va a filtrar por este sistema de creencias. Por ejemplo, cuando en la secundaria, prepa, que de repente por ahí, ¿no? Ay, me gusta esta niña. Pero como yo tengo este sistema de creencias y la consecuencia es que en el fondo yo no me siento suficiente, entonces me gusta la chica, me gusta la niña, pero como yo me siento insuficiente, ni siquiera me voy a acercar a decírselo, porque ya de entrada yo voy a pensar que me va a rechazar. Y si de casualidad tengo el valor de decir, bueno, me arriesgo, ¿no? Y la chica me rechaza efectivamente, entonces lo que va a pasar es que se va a confirmar todas mis creencias y esta sensación de no ser suficiente. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Álvaro, adelante Álvaro, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Olga. Yo quisiera hacerte una pregunta.
¿cómo puede, hablando de creencias, cómo puede aprender o adquirir o no sé, el enfermo en que esa creencia de que si consumo me hace daño, me perjudica la salud? Antes de adquirir esa creencia, porque fíjate, por eso es bien importante que ustedes como familia aprendan y se informen de cómo piensa el adicto. Justo lo que acabas de decir. Imagínate que yo me siento así como platiqué ahorita, ¿no? En el fondo es esta sensación de no ser suficiente. Y ahora imagínate que yo me meto una línea de cocaína. ¿Cómo me voy a sentir? Fuerte, poderoso, extasiado, que todo lo puedo, o sea, el mundo es mío. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Y entonces, si tú llegas y me dices, oye, Olga, a ver, entiende, consumir cocaína te hace daño. ¿Qué te voy a decir yo? Sí, ¿Qué te voy a decir? pues que Ah, sí, ¿no? chido. No, no te voy a decir que sí, te voy a decir, ah, pues chido. A mí me vale, me vale. Yo lo que quiero es sentirme poderosa, fuerte, que sí puedo, porque en el fondo me estoy sintiendo insuficiente y eso es profundamente doloroso. ¿Tú crees que voy a creerte que la cocaína me hace daño? Pensando desde este sistema de creencias, ¿eh? Por eso Sí, es, sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente, si yo me salgo del sistema de creencias, voy a decir, pues por supuesto que la cocaína me hace daño y que hay otras maneras que yo puedo encontrar para sentirme suficiente, ¿no? Pero eso no lo tiene en su concepto en la persona con una adicción a una sustancia o a una conducta compulsiva. Es lo mismo que pasa cuando tú le dices a alguien, esa pareja no te conviene. ¿Y tú por qué me vas a decir que no me conviene? Yo me siento feliz al lado de ella. O, por ejemplo, en el caso de las parejas, ya sea hombres y mujeres, que son violentadas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estés con una pareja que te violenta? Me hace sentir feliz, me hace sentir única, me hace sentir valiosa, me hace sentir que sin mí no puede vivir. Oye, pero te violentan. Pero eso es nada más a veces. Todas las otras sensaciones ganan. Por eso es tan importante en el tratamiento romper con este sistema de creencias, porque la base es romper con este sistema de creencias para que entonces yo enfermo pueda ver que efectivamente, como dices Álvaro, la cocaína me hace daño. Y no solamente me hace daño, deja que me haga daño, que además, ¿por qué me voy a meter cocaína si hay otras maneras de poderme sentir útil, suficiente, querido, valioso, etcétera, ¿no? Pero eso la persona que está en consumo no lo puede ver hasta que se rompe su sistema de creencias. No sé si con esto quedó más claro para ti, Sí, Álvaro. sí, sí. Sí, muchas gracias, sí, gracias, gracias. Específicamente es cómo le hago para que lo entienda. No te centres en que entienda que la cocaína le hace daño. Entiéndele, céntrate en que entienda que hay muchas maneras en la vida de sentirse útil, satisfecho, que puede, valioso, etcétera, ¿no? Ayúdalo a ver cómo hay otros caminos, otras formas. Porque si tú te centras únicamente en decirle, no consumas porque te hace daño, no funciona. No funciona, sí. ¿Cuántas veces ustedes como familia, estoy segura, han hablado con su familiar y mira, te hace daño, mira, nos lastimas, mira, te pones en riesgo? ¿Ha surtido algún efecto? No, 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 no. No entienden. Y no es que no entiendan, es que su sistema de creencias está tan bien instalado que no se van a mover hasta que ese sistema de creencias no se rompa y entonces podamos, digamos, instalar otro programa, ¿no? Hace cuenta así, tal cual. La computadora tiene un programa, hay que
desfragmentarlo, quitarlo, hacer, ¿cómo se llama esto? Un delete, ¿no? Y meterle otro programa, ¿no? Algo así, ¿no? Para que nos quede como un poquito más claro. Sí, gracias, sí. Por eso el proceso de rehabilitación es largo, por eso el proceso de rehabilitación no termina cuando salen de la clínica, hay que llevar un proceso de seguimiento y por eso si no hacemos esto y no seguimos estas indicaciones, pues se presenta la recaída. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Familias, ¿no tienen dudas? Callen ahora o hablen. No, hablen ahora o callen para siempre, al revés. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando Adelante, María de la Paz. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Cuando en una familia estamos observando estas conductas en nosotros mismos, como usted lo menciona, y en los integrantes de la familia, de una manera menos, ¿cómo podremos decir? Menos obsesiva. Pero nosotros, en mi caso, yo digo, bueno, lo hago consciente a través de tomar estos talleres, ¿no? Pero me gustaría saber de qué manera puedo ayudar a mis hijos, por decir, a que las presiones de la vida cotidiana, la vulnerabilidad, la incertidumbre en la que estamos viviendo, pudiéramos de alguna manera todos hacer como una conciencia justamente de ello y evitar, porque lo cierto es que día a día nos estamos enfrentando sin darnos cuenta a este tipo de patrones conductuales que pareciera que con el tiempo se hicieran normales, por decirlo de alguna manera, y se estuvieran aceptando socialmente sin darnos cuenta. Y cuando yo los escucho a ustedes en las sesiones, a usted en particular el día de hoy, digo, voy haciendo como la suma del recuento en cada uno de mis seres amados y digo, pues sin duda estamos en un riesgo permanente todos, ¿no? Y la situación es que no todos tenemos el tiempo, la disponibilidad, la conciencia de mantenernos informados permanentemente. Algo con lo que usted empezó me pareció muy interesante y es a lo que en lo personal he estado trabajando, ¿no? El estar informados permanentemente de esto y abriendo siempre las posibilidades de la mente de aprender y saber cómo manejar nuestro propio proceso siendo familiar de un paciente o bien perteneciendo a una familia con determinadas características, pues me ayuda a contener, a detener, a administrar, a gestionar, a autocontrolar, ¿no? Pero hay algo que pudiera ser posible manejar entre las familias, que nos pudiera aportar pues no sé, yo quisiera así como la sensación de, bueno, ya me di cuenta que yo tengo esta conducta obsesiva y la puedo manejar de esta manera, ¿no? ¿Hay algo, doctora, aparte de las terapias, algo más ligero con lo que yo pudiera introducir a mi familia? Sí, efectivamente lo que dices, María de la Paz, es muy cierto. La realidad es que todas estas conductas están sumamente normalizadas y yo creo que algo, no sé si más sencillo, la verdad es que no dudo que sea más sencillo que la terapia, pero bueno, algo que sí puedo hacer en casa es tener conciencia de estas creencias y pues desde casa tratar de empezar a romper con ellas, ¿no? Por ejemplo, yo soy mamá y evidentemente pues yo quiero lo mejor para mi hija, siempre lo he querido y yo creo que ustedes también, ¿no? Los que son papás y también querrán lo mejor para su pareja, lo mejor para su hermano, o sea, pues los amamos, ¿no? Queremos lo mejor, pero en esta situación de querer lo mejor, hay veces que los presionamos demasiado y los presionamos a cumplir las expectativas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo
voy a poner este ejemplo, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene déficit de atención con hiperactividad. Evidentemente va a tener, pues bueno, un conflicto en la parte académica, ¿no? Posiblemente sus calificaciones no sean las mejores y necesite, pues, el apoyo terapéutico para este problema. Pero imagínate, ok, le doy el apoyo terapéutico, pero en casa le sigo exigiendo que debe sacar 10. Y el día que me trae un 7 y llega bien feliz porque hoy logró sacar un 7, le pego, ¿no? Y le digo, ese 7 no vale. Y no estoy fomentando el que los chicos tengan calificaciones bajas, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo muy particular, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, tengo un hijo que no tiene habilidades deportivas, no las tiene, sus habilidades son artísticas, pero no tiene habilidades deportivas. Pero entonces yo lo voy a obligar a que se meta al equipo de fútbol y lo voy a ir a ver y, ¡ay! No pudiste, no metiste el gol, qué tonto. ¿Qué estoy promoviendo, no? Sí, pues ese sentido de insatisfacción emocional. Ese sentido de no valgo, no soy valioso, no puedo, no me quieren, me van a rechazar, ¿no? Bueno, y otra cosa que me genera duda y pregunto si esto es correcto, la situación actual en la que vivimos y las demandas sociales a las que nos enfrentamos cada día, incluyendo ahora esa crisis existencial en la que vivimos, genera también esa sensación de subestima, ¿no? Ante tanto cambio, ante tanta, ¿cómo puedo decir? Pues ante una situación de crisis en donde hoy es un virus, mañana es una pandemia, pasado es una vacuna, el siguiente día es una guerra, el siguiente día es hambre, el siguiente día es crisis. Ante esa situación creo que a todos, me incluyo, hay ocasiones en las que nos genera una sensación de crisis, de incertidumbre y de ansiedad. Y bueno, en mi caso pues he tenido que recurrir a algunos situaciones de yoga, meditación, porque tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y me ayuda. Pero eso es cierto, doctora, que la situación actual nos está generando mayores estados de ánimo cambiantes. Sí, y no solamente cambiantes, sino como lo dijiste, llenos de incertidumbre. De hecho, recientemente hay muchos pacientes que llegan a la clínica y culpan a la pandemia de su consumo, ¿no? Dicen, es que fue por la pandemia, porque estuve en casa y entonces pues consumí más. En realidad no es la pandemia como tal, ¿no? Es que al estar en casa, aislados, frente a justo esta sensación de inseguridad, de incertidumbre, pues se generan más sentimientos de angustia, más sentimientos de no poder. Imagínate si yo tengo la creencia de todo lo puedo y de repente se me para enfrente una pandemia mundial, ¿cómo me voy a sentir? Sí. Si yo tengo la creencia de todo lo controlo, ¿cómo me voy a sentir? Sumamente frustrado, angustiado, enojado, intolerado, con angustia, con depresión, con miedo. ¿Y cómo lo voy a remediar? Pues sí. Quiero que lo vean desde el punto de vista de tener este sistema de creencias adictivo. Desde el punto de vista de este sistema adictivo, es lo más cuerdo que hay meterse algo para no sentir. No estoy diciendo que eso sea lo ideal o eso sea lo que hay que hacer, ¿no? Lo que estoy diciendo es, pónganse en este lugar y justo sería como, supuesto que me voy a meter lo que me necesite meter o voy a hacer lo que necesite hacer para no sentirme así. Y además ya, ¿no? Porque estas sensaciones son insoportables. Y además ahora resulta que estoy metido en casa con toda la familia y todos juntos, cosa que nunca habíamos hecho, ¿no? Entonces, pues sí, si algo se puede hacer es seguir pues promoviendo más herramientas para poder manejar y lidiar con estas sensaciones
romper este sistema de creencias, ¿no? La vida no es así, el mundo no es así, el mundo no es predecible, no tengo el poder de todo, yo no tengo que ser perfecto, pero pues primero para poder romper este sistema de creencias, primero necesito hacerlo consciente, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora. Gracias, María de la Paz. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Hola, yo Bárbara. Hola, Yo tengo Bárbara. dos dudas. Buenas tardes. Mi hermano estuvo ingresado ahí ya, afortunadamente, hace 9 meses y tiene sobriedad, pero algo que como que le molesta es que dice que nosotros lo etiquetamos, ¿no? En este sistema de creencias dice que nosotros lo etiquetamos como el malo, como el adicto. Entonces, ahí nosotros como familia, ¿qué podemos hacer? Porque generalmente nosotros procuramos hablar de bienestar, ¿no? Hacia él. Pero de repente, como yo creo que en un sentido de frustración, ¿no? Dice que pues la etiqueta nunca va a desaparecer, ¿no? Entonces, eso como que le, no sé qué le provoca, ¿no? Pero sí nos lo hace referencia y nosotros no sabemos cómo manejarnos ante esa situación, ¿no? De su sistema de creencias. Luego tengo otro primo que él genera... Nada más, rápido una aclaración. El que lo etiqueten no es el sistema de creencias. No, perdón, Olga. Y bueno, Ricardo, para que pueda contestar esta duda y luego la otra, ¿no? Ricardo Sí. Levantó la manita. Sí, es que quisiera como aportar poquito en esta parte que Sí. comenta. Gracias, ¿no? Ricardo. Y es que no es que, digo, me incluyo porque yo soy un adicto en recuperación, no es que nos etiqueten, la etiqueta nosotros no la pusimos, fue nuestra decisión y elección el consumir. Ajá. Justo en el programa de los 12 pasos, justo el primer paso se habla de la derrota, de la aceptación. Entonces, no es que nos etiqueten, ¿eh? O sea, creo que hay que empezar por ahí. El que se etiqueta es uno y hay que estar conscientes y aceptar la enfermedad como tal, ¿no? Eso es parte de la manipulación que él, pues desde también este conocimiento que tiene el programa, quiere utilizar para justo como no responsabilizarse y culparlos, ¿no? Eso es lo que yo creo y opino. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, esto de la etiqueta, más bien habrá que revisar, ¿no? Bueno, ustedes como familia, ¿qué pueden hacer, no? No es que le dejen, no es que él sea el malo, porque no es el malo, él tiene una conducta, tiene un trastorno por dependencia a sustancia y que esto le afecta en sus conductas, su manera de pensar, su manera de sentir. Entonces, no es que sea el malo, tiene un trastorno, un padecimiento que hay que atender. Y no es que se le etiquete como adicto, más bien es, si ustedes lo quieren como ayudar, es, pues sí tienes una adicción, sí tienes una enfermedad, tienes este trastorno, pero esto no te imposibilita a que tengas un tratamiento, a que seas una persona capaz, a que vayas a la escuela, a que trabajes, a que tengas logros. Simplemente tienes esta enfermedad, trátala, hazte responsable de tu enfermedad y eres perfectamente capaz y te amamos y te queremos siempre y cuando tú te mantengas en tratamiento y en seguimiento, ¿no? Entonces, ese es como, no es que se le diga, no, mi hijo, pues es que no eres adicto. Pues no le puedo decir eso porque lo engañaría, ¿no? O sea, sí tiene un trastorno por dependencia, pero esto no le impide ser una persona útil, que pueda llenar sus necesidades emocionales. Entonces, más bien hay que ayudarlo en esta parte, ¿no? O sea, esta es la realidad, pero también esta es la realidad, ¿no? O sea, sí eres adicto, pero también eres una persona valiosa y con capacidades. Perfecto. Y tengo otra duda. Tengo un primo, él tiene ya también como 47 años. Se ha agarrado una rutina como de tomarse 2 botes de Jack Daniels diario, ¿no? Y pues por lógica su sistema pues aplica casi como con mi hermano en su proceso.
ya no tiene tolerancia y entonces pues en automático se pone muy ebrio. Pero le hemos tratado como de decir que tiene un tema y él dice que no, porque él lo compensa monetariamente. Hace cuenta, yo me tomo 2 botes, pero entonces a ti hija y a ti esposa, todo lo que me pidas, pues yo te lo doy económicamente hablando. Hemos tratado de incluirlo a los talleres y eso, pero es como muy complicado porque para él, ¿no? La primera fase de toda adicción, pues el reconocer que tiene un problema para él no lo es. Y para nosotros ya pienso que ya lo es porque hasta ha dejado de comer, ¿no? Entonces, no sé ahí cómo podríamos ayudar o cómo romper para que él se dé cuenta y pueda tomar un tratamiento. Bueno, de entrada, para que él se dé cuenta, el primer requisito es que dejara de consumir, ¿no? Entonces, si él no está pudiendo dejar de consumir por él mismo, pues la recomendación sí sería un tratamiento en internamiento, ¿no? Porque justo no puede hacerse consciente porque está en consumo. Cuando una persona está en consumo, no hay manera de que pueda hacerse consciente. O, y a lo mejor, pues dices, pero es que no va a querer internarse, demás. Seguramente en algún punto de este proceso que está llevando, le llegará como el rayito de iluminación, como dicen a veces en AA, ¿no? En donde él se dé cuenta que sí, ya no está bien lo que está haciendo. Y ahí es en donde hay que justo tomar como ese momento como oportunidad para decirle, mira, pues hay una posibilidad de tratamiento, te puedes internar si tú nos pides la ayuda, ¿no? Y ir como fomentando esta idea de que sí hay algo que se puede hacer, sí hay una ayuda real, acercarlo a una terapia en la clínica con alguna de mis compañeras, ¿no? O sea, para que él vaya como poco a poco llegando a este momento en donde una de dos o acepte de manera voluntaria el internamiento o voluntaria un poco presionado por ustedes o pues ingresarlo porque ya su vida está en riesgo, ¿no? Y ya hay personas a su alrededor en riesgo y demás. No sé si con esto contesté tus preguntas. Sí, muchísimas gracias. Okay. Pues un último comentario, una última pregunta. Bueno, pues yo creo que ya no hay preguntas, Olga. Pues si gustas, pues vamos a ir cerrando, ¿no? Ok, sí, de acuerdo. Pues bueno, aquí como conclusión, a mí me gustaría que ustedes, familias, se llevaran, pues conocer un poco la manera de pensar